El gobierno hizo una, si yo hubiera sido gobierno lo hubiera hecho también, una muy profusa publicación del informe del Instituto Nacional de Estadísticas y del BCP con respecto a la cantidad de personas que han dejado la pobreza en el último año. Y para que la gente que no está enganchada, Banco Central del Paraguay, estimado amigo, dijo que hemos crecido 4.7% y el INE, Instituto Nacional de Estadística, dijo que 167.000 personas dejaron la pobreza. Y a partir de esto, César, una controversia que yo no estoy entendiendo muy bien con respecto a si esto es verdad, no es verdad, cómo viene la mano. Así que comienzo por pedirte una evaluación general del tema, ¿verdad? Mira, yo creo que es la confirmación un poco de una tendencia que viene de hace un buen tiempo ya, que el Paraguay ha hecho algunas cosas bien en términos económicos ya desde hace un tiempo, y eso ha mejorado las condiciones y algunos sectores se han desarrollado, en particular el sector agropecuario ha crecido mucho en las últimas 2 décadas. Y también otros sectores como la construcción, y hoy vemos que Asunción es distinta que hace 20 años. Todo eso es resultado de un proceso de desarrollo que no fue tan rápido como hubiéramos querido, pero finalmente cuando uno mira en el contexto regional, nomás nosotros hemos tenido buenas 2 décadas, ¿verdad? Y la tasa de pobreza, que es un poco un indicador, una medición, digamos, se usa ciertos estándares para hacer esas mediciones, pero comparar con otros países no es válido para comparar con otros países, pero sí tiene cierta validez para comparar de dónde estamos viniendo y hasta dónde estamos, hacia dónde estamos yendo, ¿verdad? Y hay una correlación universalmente aceptada de que el principal factor que reduce la pobreza es el acceso a más oportunidades, que se refleja en una dinámica económica mayor. Cuando el crecimiento de la economía es más alto, así como fue en China en los últimos 40 años, ¿verdad? Claramente China redujo la pobreza de manera sustancial en los últimos 40 años, ¿verdad? Algo como eso es lo que pasa también en Paraguay. Más que hablar del número puntual, yo te diría, tuvimos problemas desde el 2019, 2020, 2022, que fueron años económicamente muy malos. Entonces lo que veíamos era que venía reduciéndose la pobreza a un ritmo relativamente importante hasta el 2018, y el 2019, 2020, 2021 se estancó, incluso aumentó un poquito en algunos de esos años, pero fue resultado de choques económicos muy fuertes que tuvimos. La pandemia fue un choque muy fuerte, a todos nos afectó muy fuertemente, y las 2 sequías también fueron muy profundas. Entonces, y Paraguay, que es un país agropecuario, la sequía le golpea fuerte, ¿verdad? Entonces, este es como el del año pasado, fue como el recuperarse finalmente de todos estos choques que tuvimos, y también impactó efectivamente en el indicador de pobreza. Por la forma en que se mide, obviamente más gente ha tenido acceso a empleo, los ingresos han mejorado, se han recuperado los ingresos previos a la pandemia, y el índice de pobreza ha bajado, ¿verdad? Yo creo que es una buena noticia, o sea, yo no puedo entrar a desmeritar eso porque me parece que es algo positivo, digamos, ¿verdad? Lo que yo remarqué en estos días, y que es lo que me preocupa realmente, son los nuevos datos que salieron en el censo. En el censo salió algo que yo no lo tenía presente. De hecho, ninguno de los economistas en Paraguay lo teníamos presente, de que la migración en estas últimas 2 décadas fue muy fuerte. 40.000 personas por año, más o menos en términos netos, en la década del 2000 hasta el 2010. Eso bajó un poco, pero igual siguió siendo negativo, en 16.000 por año, más o menos del 2011 a esta parte. Y ese sí nos puede dar una indicación equivocada de nuestro análisis de la evolución de la pobreza, porque si la que migra es gente pobre, en realidad está reduciendo la base de cálculo, digamos, de tu indicador de pobreza, ¿verdad? Y encima, si los que se van de Paraguay a Argentina o a España son gente en situación de pobreza, que se van y trabajan allá y envían remesas a sus familiares, encima sus familiares tienen un ingreso que no tenían antes, y muchos de ellos pasan también a superar la línea de pobreza. Es como que un fenómeno que no es bueno, porque para mí no es bueno que la gente de Paraguay se haya ido porque no tenía oportunidades. De repente resulta que reduce la pobreza también, ¿verdad?
Estos números yo no los tenía, por eso escribí un artículo el domingo sobre el tema remarcando esto porque tenemos que ser serios en analizar esto y tenemos que evaluar, pues sí, yo no tengo una hipótesis, no he hecho un análisis profundo como para saber exactamente cuál fue el impacto que tuvo, pero mi hipótesis es que tuvo un impacto. Entonces, ese indicador de pobreza, si no hubiera sido por esa migración, probablemente iba a estar 10 puntos por encima de lo que está hoy realmente, porque la gente que se fue es una cantidad importante, que se refleja que nuestra población estimada por el INE es 1.350.000 menos personas de lo que estábamos estimando. Entonces, es como que todo nuestro análisis que veníamos haciendo carece de sentido y necesitamos datos nuevos como para poder de vuelta reevaluar todo lo que habíamos hablado en todos estos 20 años, ¿verdad? Es lo que me preocupa, pero este indicador en particular, la tendencia que se va confirmando me parece algo positivo. Me preocupa también que el potencial de crecimiento del país, impactado obviamente por este tema de migración, que es muy fuerte también, ¿verdad? Pero los sectores que eran motores de la economía paraguaya están más frenados, el sector agrícola. Imagínate que el cultivo de soja está estancado en 3.500.000 hectáreas más o menos ya hace 6 años, 7 años, ¿verdad? Y si no crece eso, tampoco va a poder crecer la economía. El stock de cabeza de ganado está estancado también hace unos 6 o 7 años, ¿verdad? Surge como oportunidades el tema de la celulosa y qué sé yo, el sector forestal, pero todavía están en puntos muy iniciales, digamos, del desarrollo, pero son potenciales interesantes. Hay que plantearse un poco y tratar de entender qué camino es lo que podemos seguir. Encima que el mundo está muy complicado. Vos solés hablar todo el tiempo del mundo, está muy complicado, ¿no? Es el mismo escenario que teníamos hace 20 años, lo que estamos teniendo ahora, ¿verdad? Entonces, todo en contra, tenemos que hacer más esfuerzo, remar más fuerte para poder seguir avanzando, ¿verdad? César, leí tu artículo en última hora y, digamos, justamente esa es la razón de por qué me pareció súper importante hablar contigo. Y quiero anotar algunas cosas, como viste, estaba mencionando. Voy a empezar con los números y después entramos un poquito en la... O sea, vamos a suponer un promedio, haciendo las 2 décadas de migración, de 30.000 personas por año. Da 600.000 personas que supuestamente salieron del país en los 20 años. No da los números que dio el censo. O sea, hay algo que está fallado. Cuando terminó el censo, perdón, voy a mencionar esto porque me parece... Escribí un artículo que se llamaba Escándalo Estadístico, porque el censo de 2022, estimado mío, fue un escándalo. ¿En qué sentido? 1.000.000 y alguito mil más paraguayos menos de lo que las encuestas de revisión dijeron que teníamos que estar. A ver si nos entendemos. Y César, te paso la pelota enseguida. Nosotros teníamos que ser 7 millones y alguito, llegando casi a 8 millones. Según los métodos estandarizados internacionalmente de medición de crecimiento de la población entre censo y censo, que son decenales. Entonces, cuando se hizo el censo, supuestamente nosotros teníamos 1.300.000 y tantos mil habitantes menos de lo que esas proyecciones estándar internacional indicaban. Gran misterio. Y hasta hoy no sabemos quién asume la responsabilidad, porque o se hizo mal el censo y entonces Iván Ojeda tiene que ser remitido a Tacumbú, o se hicieron mal las proyecciones y entonces los anteriores directores tienen que ser remitidos a Tacumbú. Pero no pasó ni una cosa ni la otra. Y entonces ahora nos encontramos con que tenemos un índice de disminución de la pobreza que está basado en qué número, César. A ver, yo creo que es un buen punto de partida el dudar esto categóricamente. Nos han mentido tantos años que uno duda de todo, digamos, ¿verdad? Y las instituciones tienen poca credibilidad, lastimosamente, en Paraguay, porque si la institución hubiera demostrado solvencia y credibilidad en lo que hizo históricamente, nadie hubiera dudado, ¿verdad? Por alguna razón todo el mundo duda, encima los cambios son muy sustanciales, pero yo voy a los test que hicieron de cruce de datos, que creo que sería bueno que los revises un poquito, porque hay cosas interesantes allí. Uno es este tema de la migración, que efectivamente 600.000 personas, no son los 1.300.000, ¿no? Solo que esas 600.000 personas impactan en todas las proyecciones. Sí, ¿no? sí, sí.
Pero cuando ellos hacen, yo no hice el análisis, ¿verdad? Yo leí exactamente con cierto detenimiento los cruces que hicieron. Cuando cruzan los datos de tasa de escolaridad, porque niños de, qué sé yo, 5, 6, 7, 8, hasta los 17 años que están en el colegio inscriptos, versus lo que resulta del censo que ellos hicieron ahora, y las coincidencias son altas. Hay diferencias muy grandes con las proyecciones que estábamos teniendo. Cuando cruzan los números de nacidos vivos reportados en las estadísticas vitales del Ministerio de Salud, las vacunaciones, viste que cada bebé te tiene que vacunar en unos días determinados. Cuando se cruzan esos datos, da casi exacto, hay un 97% de coincidencia entre las estimaciones del censo del 2022 versus lo que el Ministerio de Salud tenía registrado como persona. O sea, digamos, perdón que te interrumpa un ratito ahí. Sí. Los cruzamientos confirman al censo y no a las proyecciones. Los cruzamientos confirman en un 97% al censo y no a las proyecciones. Por eso a mí me da cierta mayor confianza este censo respecto a los anteriores, incluso los censos 2012, que sabemos que tuvo problemas. No, ese censo fue una farsa. Y encima el censo del 2002 y los índices que se usaron en el base del censo del 2002 para hacer las proyecciones hasta el 2025. Y uno de los grandes errores es en el tema de la migración, porque en la migración, ellos también preveían migración, pero 5.000, 7.000 personas por año versus 30.000. Es una diferencia grande, ¿verdad? Y encima la mayor parte de la migración fue femenina. Entonces, cuando ellos hacen el cálculo del número de nacidos en base a la cantidad de mujeres que estaban proyectando, le da una cantidad de nacimiento que era, qué sé yo, 30.000 personas más, o bebés más de lo que efectivamente fue. Entonces, yo creo que este censo 2022 es más creíble que las proyecciones y que incluso los censos anteriores, porque técnicamente, por lo que yo puedo evaluar, no soy tan experto en el tema, pero lo poco que yo puedo evaluar, me parece que es más consistente esto, ¿verdad? Entonces, y con estos datos, nosotros tenemos que revisar todos los datos de pobreza, lo de ingresos, lo del PIB mismo. O sea, hoy como que estamos nublados de todo porque los datos que estábamos usando claro, no son... Ahora, ahí, y yo, César, vos sabés, confío muchísimo en vos. De hecho, si puedo decirte así, sos mi consultor, uno de mis favoritos, o sea, cuando yo... Pero ¿por qué te hago esta aclaración personal? Porque si lo que vos estás diciendo es cierto, yo no tengo ninguna razón para dudarlo, entonces los números que se presentaron, 167.000 personas que se habrían movido de la pobreza a lo que hoy me estaba diciendo Manuel Ferreira, plataforma vulnerable, no sé cómo llamarle. Sí, segmento vulnerable. Sí. Ese número es correcto. Ese número es correcto. Ese número es correcto porque creo que ya estaba anclado en las nuevas estimaciones de población del censo del 2022. ¿no? Y si el número es correcto, entonces, digamos... Fue aproximado a la realidad. No, sí, por decirlo. O sea, cuando decimos correcto, siempre estamos hablando de aproximaciones porque son estadísticas. Pero si el número es correcto, entonces, y aquí, digamos, viene la deriva política de esta cuestión, mi querido César. Y es, entonces el gobierno sí se anotó un poroto. A ver, el gobierno se puede ufanar de haber mantenido una política económica por un periodo donde el Partido Colorado ha sido responsable de gran parte de este periodo del 2004 a esta parte, sí, señor, digamos, sí. ¿verdad? Y que logran estos resultados de manera consistente hace muchos años, no es solamente de este año. O sea, es muy difícil que uno pueda decir que el gobierno actual logró estos resultados porque empezó en agosto del año pasado y esto tiene más explicaciones que solamente lo que pasó de agosto del año pasado a esta parte. Ahora, si uno lo mira como Partido Colorado que ha gobernado el 70% del periodo de los últimos 20 años, entonces sí, efectivamente, ellos, con las políticas económicas que han implementado desde el 2003 en particular en adelante, estos resultados son consistentes con eso. Y estos resultados son consistentes con cualquier país en el mundo que haya experimentado un crecimiento similar al que nosotros hemos tenido, porque la pobreza se reduce con oportunidades se generan con dinamismo, con crecimiento cero discusión. ¿no? Así nomás eso, ¿no? Claro, o sea, para mí es importante esto, César, esto que vos estás diciendo, porque esto nos obliga a todos, pero en particular a la oposición, a replantearse
su discurso pererí en las materias que le importan a la gente. A la gente le importa, y perdón, voy a usar la frase hecha de los norteamericanos, no. A la gente le importa abrir su heladera y que su heladera esté llena. El resto, estimado amigo, es Wirorei en el sentido político del término. Ahora, si vos tenés la heladera llena, y voy a repetir una cosa que dije el miércoles, perdón César, pero para que James Carville a Bill Clinton, es la economía estúpido, es la economía estúpido, su jefe de campaña a su candidato. Entonces, este es el tipo de cosas que creo yo que hay que discutir con seriedad y que tiene que, a mi modo de ver, modificar el perericismo, no sé cómo llamarle, de una oposición totalmente perdida. Ahora, yo tengo que reconocer también que en estos últimos 20 años hubo un periodo de 4 años que gobernó Fernando Lugo, sí, y un año que estuvo Federico Franco, ¿verdad? Yo era uno de los que dudábamos. Yo he sido muy crítico de las propuestas iniciales de Fernando Lugo. Me acuerdo muy bien y hice muchas charlas al respecto, ¿verdad? Pero tengo que reconocer que una de las grandes cosas que él hizo es haber mantenido, porque un cambio político muy fuerte fue, ¿verdad? O sea, normalmente un cambio de ese tipo quiere cambiar todas las políticas al mismo tiempo, ¿verdad? Tienen visiones distintas, pero tal vez por la influencia de Dionisio Borda, que estuvo en el gobierno de Nicanor antes y después estuvo de vuelta con él como ministro de Hacienda, puede ser que haya influenciado en que Lugo haya mantenido todo lo que se hizo en los 5 años anteriores, ¿verdad? Y estas políticas no tienen resultados a no ser que vos lo mantengas mucho tiempo. No es una cuestión de que yo hago cosas hoy, mañana ya veo el resultado. Yo hago cosas hoy, hago de vuelta mañana, hago pasado mañana. Los resultados vienen de a poquito y probablemente en 5, 10, 15, 20, 25, 30 años se notan grandes impactos sociales incluso. ¿Verdad? Como lo vemos en China hoy. Yo uso el ejemplo de China porque me clarísimo, parece súper pertinente. Clarísimo, o sea, pero para eso tienen que sostener estas políticas. No es el Estado el que resuelve los problemas de la gente. El Estado tiene que generar condiciones para que la gente pueda aprovechar al máximo de su potencial. Y la gente es la que crea el desarrollo. No es el Estado. El Estado tiene que crear condiciones. Cuando el Estado entra a crear ruido, ¿verdad? Cuando los políticos entran a generar ruido permanentemente, no se genera confianza y empiezan a destruir valor, ¿verdad? Venezuela es un caso. Argentina mucho más. Argentina es un caso evidente. Y entonces, yo lo que aspiro es, nosotros nos toca 2 décadas difíciles en adelante. Nuestra generación ha sido muy beneficiada con buenos años, ¿verdad? Las siguientes generaciones va a ser muy duro el tema. Si los políticos se van a ser capaces o no de mantener estas políticas, independientemente del Partido Colorado o los partidos de oposición, si mantienen, yo te aseguro que esta reducción de pobreza y este crecimiento puede ser más lento incluso, ¿verdad? No vamos a poder reducir la pobreza tan rápidamente porque la economía no tiene ese potencial del viento de cola que te ayuda. Vamos a tener que remar en contra, ¿verdad? Más lento, pero consistentemente vamos a ir resolviendo los problemas de cada vez una mayor cantidad de gente. Y lo que no existe es la magia. De que porque yo soy presidente, César Barreto, todo el mundo le cree que yo hago cosas sin sentido y al día siguiente va a cambiar. No cambia, yo voy a estar ahí, ¿verdad? Puedo aportar un poco y sostener lo que se venía haciendo, mejorar lo que se venía haciendo. El cúmulo de cosas, ¿verdad?, en el tiempo de distintos sucesivos gobiernos es lo que puede cambiar la situación de la gente.